estamos entrando en un círculo vicioso muy, muy complejo que bueno, nos está afectando a todos. Hay un dato que circulaba en estos días que la mayor, o sea, se utilizan las tarjetas para comprar los alimentos. Sí. Y ese es un tema gravísimo. Y en cuotas. Y en cuotas. Es muy grave este tema, porque realmente llega un momento donde tampoco se va a poder. En algún momento hablábamos de la importancia de los almacenes de barrio, ¿no? Que con la libretita se iba, se sacaba. Hoy no sé si el almacenero de barrio puede soportar esto. Fíjate que en el estudio que hicimos cambió la forma de comprar, ¿no? Y se volvió al almacén de barrio. Ajá. Muchos plantean esa manera. ¿Por qué? Porque como la compra en muchos casos se hace con lo que tengo día a día, claro, sobre todo quienes perciben un salario, podríamos decirles, claro, un ingreso, mejor dicho, de tipo informal, sí, ¿no? Entonces la compra se hace en el día a día, sobre todo en efectivo en esos casos, claro, entonces hay un mayor acercamiento al comercio de cercanía en ese sentido. Y también al mayorista, ¿no? Ya sea una compra compartida o una compra unifamiliar. El 40% de las personas que son entrevistadas plantean que su principal problema es el sueldo, que el ingreso, que cada vez le alcanza menos. Pero si nos ponemos a pensar que el segundo de los problemas es la preocupación porque no le alcanza para el pago de los servicios y los gastos generales, como ser en el primer lugar salud, ¿no? Entonces ahí estamos viendo claramente cómo hay una presión económica muy fuerte en la vida cotidiana, por lo menos de lo que tenemos estudiado acá, de la mayoría de los tucumanos, ¿no? Porque suma muchísimo. Y eso afecta a lo que vos estabas planteando, el hábito de vida, ¿sí? Porque esto quiere decir que la vida se tiene que reacomodar de otra manera. Mi vida no puede seguir siendo la que tenía antes, sino que se tiene que reorientar en todas las conductas, de los hábitos de consumo, de los hábitos de dónde voy a mandar al colegio a los chicos, si los tengo que cambiar, si los voy a seguir mandando a tal institución, si voy a seguir usando dinero para tal y tal destino, o sea, tener y afrontar deuda. O sea, todo eso es una desarticulación de la vida cotidiana de las personas. Esta encuesta se le hiciste a representantes o a sujetos de distintos sectores. Sí, como se hace en todo tipo de encuestas, que se busca un muestreo, sí, que se haga en cuotas, en donde se respeten los parámetros censales, sí, de género y de edad. O sea, que sea proporcional a las personas que se le consulta, proporcional a las características poblacionales que tenemos. ¿Y hay alguna edad donde se impacte más con lo cotidiano, digamos, en la vida cotidiana? Sí, en general es bastante transversal, pero la edad más afectada es entre los 30 y los 44 años, ¿no? Que es la edad donde se tienen los hijos, las familias jóvenes, los hijos chicos. Ahí también se da la preocupación por la mayor cantidad de deuda que tiene que ver con las refinanciaciones de las tarjetas, que son las deudas más nombradas. Quería eso. Sí. Te nombran. Sí. En primer lugar, de las deudas que tienen las personas, se les consultó qué deudas tienen, y la mayor cantidad de deuda mencionada es la preocupación por el saldo a pagar de la financiación de la tarjeta, o sea, no la tarjeta en 3 cuotas, que también es deuda, ¿no? Claro, pero, sí. Pero la financiación de esa deuda es la que preocupa. Entonces, más las deudas de servicio, más las deudas que puedan tener con las cuotas de colegios, más las deudas en casas de comercio. Entonces, esa franja etaria, si bien son todas perjudicadas, cada una con su característica, la franja de entre los 30 y los 44 años. Con un trabajo formal. Perdón, relacionado con esto que acaba de decir, quiero aportar un dato. No, pero me parece que abro el micrófono para todos, ¿no? A nivel del sistema financiero en general,
la mora aumentó desde fines del 2023, estaba en general muy baja, en el 0,5% aproximadamente, y ahora ya está llegando al 2% de todo el sistema la mora, lo cual es un indicador de que todas estas refinanciaciones y todas estas cosas van, digamos, creciendo. Hace unos días hablaba con una empleada de un banco y ella misma me planteaba que es impresionante cómo sus propios compañeros, primero que toman los anticipos, pero además de los anticipos tienen la necesidad de refinanciar, ¿no? Algunos lo hacen con tarjetas y demás, pero en este caso empleados de un banco que pueden tener un salario un poquito mejor, también se ven en estas condiciones, o sea, y empiezan la vida en deuda, ¿no? Endeudados, sí. Hace poco se publicó un informe donde el 91% de los hogares enfrenta deudas a nivel nacional. 91. El 91. Wow. La mayoría con 2 o 3 compromisos simultáneos. La mayoría de ese 91% destina entre 40 y 60% de sus ingresos al pago de deudas. Y la morosidad ya afecta al 48% de los hogares. Y el 15% sufre embargos. Wow. Es grave lo que se está viviendo, ¿eh? Porque se da, hay un endeudamiento bancario. Sí. Que viene a través de la tarjeta. ¿O no? También es tarjeta, todo. Pero también, porque acá están el endeudamiento privado, sí, el endeudamiento de las personas y el endeudamiento de las empresas. Bueno. ¿No? Me parece que a lo que apuntaba, a ese temor a la pérdida de los ingresos, del empleo, a esa inestabilidad, también empieza a explicar la caída de las pymes. ¿Por qué? Porque es como si fuera que las pymes, gran porcentaje de las empresas argentinas, comienzan a sentir el estrangulamiento proveniente de la caída de los salarios fuerte, del poder adquisitivo. Que es de esto de lo que habla Roxana. Enganchando con lo que dice claro. Roxana. A su vez, este nivel de endeudamiento altísimo, que se trata justamente, hay un periodo, digamos, inmediato posterior a la devaluación, ya 2024, donde algunos incrementos salariales comienzan a estar un poquito por encima de la inflación y se comienza a percibir una recuperación del poder adquisitivo. Pero entre noviembre del 23 y mayo del 25, el salario mínimo real cayó en 32%. Y en estos últimos meses de nuevo comienza a caer y ya acumula un 5% en estos primeros meses del 2025. Claro, pero hay que tener en cuenta que el número que vos das, los aumentos salariales, obviaron el efecto de evaluación. O sea, recién empezaron después. Sí, las mediciones, claro. Por eso la pérdida es mayor si tomamos periodos anteriores. Por eso mismo la pelea por el tema de los jubilados es de diciembre a marzo. Ese 12,8%, creo que era así la cifra, que es lo que perdieron la devaluación y que recién empezaron a aumentar después de eso. Pero ya comienza, en los últimos 5 meses, de nuevo, comienza la caída del poder adquisitivo. Ya acumula entre los pequeños incrementos autorizados e informados en el CIPA, que hubo incremento del 1 y pico, y los índices de inflación, queda un saldo negativo del 5% en lo que va del 2025. Decía que las empresas comienzan a presentar niveles de endeudamiento y morosidad, porque hay un índice que elabora el Banco Central que tiene que ver con un ratio entre cheques emitidos y cheques rechazados. Claro. Ese aumento es impresionante porque
En marzo del 2024, un año atrás, había alrededor de 33.000 cheques por mes rechazados. Hoy hay 64.000. En ese momento había un índice de un 0,8, ahora es del 1,3. El aumento de ese ratio es del 221,9% de cheques rechazados en el sistema financiero, lo cual pone en alerta a las entidades bancarias, que comienzan a restringir el crédito. Si se restringe el crédito, también genera achicamiento de la actividad económica, lo cual trae aparejado disminución en las ventas. Es decir, el ataque a las pymes es de distintos frentes, y si le sumas la apertura de las importaciones... Claro, lo que agrava todo también es la obsesión del gobierno por mantener planchado el dólar, que como no tiene dólares para intervenir en el mercado, aumenta las tasas para captar pesos, sí, y al aumentar las tasas se encarece el crédito. Claro. O sea que, digamos, agrava la situación. Y hasta la misma supuesta conquista de la rebaja del índice de inflación resulta ser contraproducente, porque reduce, digamos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ante estos otros síntomas de caída del salario, apertura de las importaciones, disminuye la demanda. Es decir, hay una baja de la inflación por disminución de la demanda. Y si se achica aún más la actividad económica, ante las altas tasas que se está pagando justamente en estos días, sí, es un círculo vicioso. Pero además, ¿no?, se da un crecimiento de estas entidades, entre comillas pongo financieras, las cuevas, donde ya ante la desesperación se piden créditos, se saca rápido, sin muchos papeles, como si pide una entidad bancaria, lógicamente, que en algún momento habrá que revisar también el sistema financiero, y quedan endeudados porque las tasas son realmente incobrables o impagables. Toda la economía de Tucumán está basada en el consumo interno, que depende de la economía de los hogares. Por lo tanto, si los hogares están en crisis, las pymes tucumanas no pueden andar bien. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en claro. Mira. Nuestro presidente, no se cansa de decir que él se ocupa de la macro, de la micro que se ocupe en otro. Lo cual, digamos, entonces que se vaya a ser presidente de otro país, no de acá, porque acá tiene que ocuparse de la micro, tiene que ocuparse de los problemas de la gente. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Tomando un poco claro lo que estás diciendo, en Tucumán existen 12.103 empresas. Este dato último sería. No tengo la cifra o el porcentaje exacto de qué porcentaje de esas 12.100 empresas son grandes, pero estoy casi seguro que supera el 95, el 96, el 97%. Por un lado, mercado internistas, prácticamente todas. Y dentro de ese número de las 12.100 empresas, el 31% de ellas, 3.900, casi 4.000, 32% son comercio. ¿Qué porcentaje? El 32% es comercios al por mayor y al por menor. ¿Qué quiero decir? Que si estamos hablando de ese fuerte impacto de la política económica sobre el salario y por ende la caída del consumo, y en Tucumán tenemos un 32% de las empresas dedicadas al mercado interno únicamente, prácticamente, tienen un fuerte impacto en ese segmento de empresas esas dos variables, la caída del salario y la caída del consumo. Es decir, en Tucumán se siente el impacto de las políticas económicas. O se va a sentir. ¿Y cómo se hace para sostenerse, no? Porque por otro lado está el pedido de los gobernadores, de todos los gobernadores del país,
están pidiendo esa porción mínima que le corresponde de coparticipación, y entre uno de los temas tiene que ver con la obra pública, que genera mucho empleo, tanto para las pymes como para las empresas constructoras, como digo, realmente estamos al filo de la navaja, porque esto también genera, y creo que algo de esto Rosana plantea también, el tema de las emociones. ¿Qué siente el ciudadano frente a esto? Estamos también, que lo podemos vincular, cerca de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con las emociones de los ciudadanos? Yo creo que un poco tarde, pero celebro que los gobernadores se hayan empezado a poner firmes, porque la verdad que había que darse cuenta que esto no funciona así. No puede seguir desinvirtiendo en obra pública tan necesaria para el desarrollo del interior, porque no nos olvidemos el desequilibrio que hay entre el desarrollo del puerto, de Capital Federal, de Buenos Aires y de 2 o 3 provincias, como entre ellas Córdoba o Santa Fe, que son las provincias centrales, y el resto del país. No nos olvidemos que ya había un ministro de Economía que decía que el noroeste era inviable. Claro. Entonces teníamos que desalojar todo e irnos a vivir a otro lado, cosa que no va a ocurrir. Entonces, digamos, por eso digo que un poco tarde, pero celebro que los gobernadores hayan tomado en este momento la rienda para decir, bueno, no, queremos la plata que nos corresponde porque hay que invertir. Acá el tema es que toda la situación, todo este plan económico, no hay ningún funcionario del Ministerio de Economía de la Nación que hable de ingresos. Todos hablan de egresos, de reducir el gasto, pero de ingresos. ¿Cómo mejorar los ingresos? ¿Cómo aumentar la balanza comercial mediante las exportaciones? ¿Cómo desarrollar la industria para que exporte más? Todo este tipo de cosas, nadie habla. Solo se habla de reducir el gasto, lo cual afecta directamente a la población en sus distintas vertientes. Hablamos de recorte en la salud, recorte en la educación, recorte en la obra pública, todos son recortes. Pero es hora que alguien mire la pata de el ingreso, la pata de cómo se produce, cómo crece el país. No generamos dólares si es que no exportamos. Este gobierno solamente tiene la mira en generar dólares mediante endeudamiento. ¿Y qué pasa con las importaciones, con esta apertura hacia las importaciones? Porque hay empresas que se están transformando, están solicitando, como Lumilagro. Una empresa histórica como Lumilagro ya notificó al Ministerio de Economía que van a importar, van a dejar de fabricar. El proceso de apertura de importaciones, es decir, las importaciones son un ítem necesario, muy importante, sí, para el crecimiento y desarrollo económico. Se supone que por cada punto de crecimiento en PBI, sí, se produce un crecimiento de 3 puntos en las importaciones. Ajá. Pero cuando esas importaciones tienen que ver con bienes de capital también, no solo insumos industriales que generan un aumento de la oferta por parte de la industria y comienza una rueda virtuosa. Lo que está sucediendo acá es que la apertura de las importaciones se da que son fundamentalmente consumo de productos de consumo masivo. Claro, productos terminados, productos que no requieren ningún valor agregado, que compiten con la industria nacional. Con lo cual, perdón, ¿no? Ahí es donde Schwarzenegger dijo que hagamos un gran parque de diversiones al sur, que claro, es donde hoy se ensamblan parte de la tecnología. Claro. Pero no se está importando bienes de capital que tendrían que ver con las inversiones, claro, y que a su vez tiene que ver con el incremento del Producto Bruto. Entonces, bueno, no creo, y si no se aumentan las exportaciones o el saldo de la balanza es negativo, se profundiza aún más el endeudamiento para conseguir dólares. Claro. Los que estamos sentados en esta mesa tenemos ya la experiencia de haber vivido todo esto, no solamente en el gobierno de Macri,
sino también en la década de los 90, es decir, que tenemos cierta experiencia. Ahora, en algún momento también se planteaba que las empresas debían recuperar esa capacidad ociosa que se ha generado por el desempleo, por las importaciones y demás. Se empieza a trabajar hasta el 2015 con eso. Y de vuelta, de nuevo, caemos en una situación donde las empresas que pueden sobrevivir tienen que ver qué hacen, si importan o cómo se sostienen, porque tampoco hay crédito. ¿Hay crédito hoy para las empresas? En este momento hay un industricidio. Eso es lo que Wow. Ese es el diagnóstico del momento. Con lo cual, a ver, todo este esquema de... Este es un círculo, tendría que ser un círculo virtuoso, pero es un círculo vicioso lo que está ocurriendo con la economía argentina. Ya el Fondo Monetario advirtió hoy que no se generan suficientes dólares en la balanza, en la reserva del Banco Central. Al no haber exportaciones, que es la manera genuina de generar dólares, o al no haber inversiones genuinas, la única forma de conseguir dólares es vía endeudamiento, pero ya, como ocurre aún en la economía hogareña, se te empiezan a cerrar los canales de endeudamiento. Ya no te quieren prestar porque ya ven que sos un tipo peligroso, que no vas a poder pagar. Si te prestan es porque te prestan a tasas que son impagables o muy altas con respecto a los valores de mercado. Entonces es un círculo vicioso donde vas cayendo permanentemente y cada vez tus necesidades son mayores. ¿Qué es lo que ocurre en una familia? Claro, y lo mismo reproduce hacen las entidades bancarias con el cliente. Claro. Aumenta el riesgo y comienzan a ser más conservadoras, Claro, por prestan supuesto. menos, entonces Suben las tasas. Ahora, qué interesante sería, ¿no?, que el ciudadano común entienda este Claro. tipo de cosas que suceden en la a eso quería macroeconomía. ir, claro. Porque Lo si no entiende con el bolsillo propio. Claro, pero hay que trasladarlo. La Hay cosa- que, claro, Pero la cosa es que lo entiende y que sepa cuáles son las causas. ¿Por qué él en claro, su por ahí bolsillo? lo desprende, claro. Claro. hacer el enlace, Claro. porque lo que podemos ver es que esto se traduce en una situación de desesperanza, de tristeza, de falta de confianza, de De falta pensar que de vos sos responsable. expectativa, ¿no? Y por otro lado, están quienes plantean que son ajenos a esta situación Claro. y que, no sé, siempre pasa lo mismo, yo lo único que sé es que todos los días me levanto a tal hora para ir a trabajar, Claro. ¿no? Entonces ahí es porque hay una cierta dificultad para enlazar esto que Claro. ellos están explicando con la vida cotidiana de cada familia. Bueno, Bueno, nos sí. acordemos que en los 90, cuando nosotros en esa época teníamos otra edad y decíamos Claro. no al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Muchas veces ya nos decían, vos otra vez con el tema del fondo. ¿Y en qué me afecta el fondo a mí en mi vida diaria? Bueno, en esto. O sea, todo esto estamos tratando de explicar que, ojo, yo entiendo que es difícil por ahí trasladarlo y asociarlo, pero hoy estamos en el mismo problema. O sea, el tema del Fondo Monetario con todas sus políticas, ¿en qué me afecta? Bueno, me afecta en esto, en que hay mayor endeudamiento, que hay mayor restricción en un montón de cosas, que no hay trabajo, que no hay hay déficit fiscal, que hay etcétera, etcétera. Todo esto me va afectando en mi vida diaria. Eso sería importante entenderlo. Bueno, este es uno de los temas cuando el ciudadano de a pie se siente alejado de los representantes políticos, como que no estás interpretando lo que a mí me pasa, entonces tomo distancia. Claro. Porque tengo que trabajar más, porque tengo que ver cómo voy a hacer para pagar la tarjeta o para darle de comer a mis hijos en el día a día, ¿no? Es Entonces, que no hay un referente a quien escuchar. bueno, Y cuando se escucha se descree, Bueno, ¿no? Entonces también es eso, que falta ese nexo entre la economía, entre la política claro. y el ciudadano común, ¿no? Entonces, si esta persona es la que yo voto, es la que a mí me representa, a ver qué dice, qué postura tiene, pero no lo sabemos, porque hay un basamento muy importante de desconfianza. bueno, pero que está generada justamente y profundizada por estas políticas públicas. Van generando una fragmentación de la sociedad donde no se quiere unir, que, como decía Bertolt Brecht, ¿no?, que no hay peor analfabeto que el analfabeto político, porque desde la política se toman las decisiones desde
el alquiler, cuánto vas a pagar el alquiler o cuánto vas a pagar la cuota de un colegio para los que van privados, construir una ¿no es vivienda cierto? Construir social. una vivienda, digo. Entonces, se generan estas políticas para atomizar a la sociedad, para que estos grupos, pocos grupos, pero muy poderosos, sigan manejando nuestras vidas a tal punto de que cuántos entran en la desesperación porque ya no tienen para darle de comer a sus hijos. Ellos ya no comen. Entonces, es producto de estas políticas. Perdona, vos en tu encuesta, Roxana, perdona que me convierta ahora me convierta yo en preguntador. En tu encuesta tocaste algo de los temas estos de la política o no, solamente No, pero lo la que percepción. Sí, son percepciones, pero lo que sí está claro es que todavía en Tucumán hay un apoyo importante a esta política, ¿no? Desde el orden nacional. Hay apoyo, hay todavía resto de confiar. Sí, hay todavía, por más que hay desesperanza y por más que priman las emociones negativas, pero son emociones bastante actuales, pero sigue habiendo un dejo de esperanza y de optimismo hacia el futuro, ¿no? En donde tener un poco de paciencia y que esta situación se va a revertir. Entonces, porque son las promesas de campaña. Exactamente. Y se quedó en promesas de campaña. La campaña. paciencia tiene un límite, ¿no? Así es. No Bueno, es eterna. no, para nada. Pero como nosotros somos optimistas por naturaleza, también decimos que para sostener o para mejorar la democracia hace falta participar. No nos quedemos en la casa en el sentido de no emitir ideas, propuestas, no solo a través de las redes sociales, sino juntándonos en el barrio para ver qué hace falta, cómo lo podemos conseguir, que tiene que ver con lo local. Porque hay cosas que podemos lograrlos así, de esta manera, y exigir que estas políticas públicas cambien y acercarnos a quienes nos representan también a nivel político y que les llegue todo esto que estamos viviendo, que en lo cotidiano nos atraviesa a cada uno de nosotros de distintas maneras, en distintos sectores, pero a todos nos toca por igual. Así que esperemos que esto cambie, Ojalá. Trabajamos para que esto cambie, proponemos permanentemente y tratamos de analizar y de ayudar a otros también en la medida de que se abran espacios. Este es un espacio para pensar también.